La vida está compuesta de todo, ¿no? La vida ni solamente es tragedia, ni solamente es felicidad. La vida es lo multicolor, la vida es la sombra, la vida es la luz, la vida es el claroscuro, la vida es el negro, la vida es el blanco, ¿no es cierto? Entonces todo eso es la vida. El caso de Osvaldo Viteri es uno de los más trascendentales de la plástica hispanoamericana siglo XXI. Marta Traba escribió un libro, Los cuatro monstruos cardinales, con ensayos sobre José Luis Cuevas, Dubuffet y otros dos artistas, un poco aprovechando esa magnífica titulación de estos grandes maestros. Yo tendría que decir que se trata de otro de los monstruos cardinales de la plástica siglo XXI. El arte es de entrega y debe ser entrega total en cualquiera de las manifestaciones artísticas, ¿no? Yo siempre he sostenido, pues, sea este el teatro, sea este la literatura, la música, uno tiene que entregarse por entero. Pues yo creo que me he entregado por entero durante toda mi vida y ahí está. Se lo puede ver, se lo puede palpitar, se lo puede presentir, se lo puede investigar, se lo puede interpretar, es decir, ahí está para que sea descubierto por el espectador. Yo creo que hay varias corrientes que se reúnen en el trabajo de Viteri y no específicamente una, de manera que se pueda decir este pintor ha tomado de este otro, está fuertemente influido por tal pintor. No es el caso de Viteri, creo que ahí está su valor. Lo multifacético de Osvaldo no es solo las diferentes técnicas, las diferentes motivaciones que le han llevado a ser figurativo en un momento, semi-abstracto, expresionista, etcétera, etcétera, informalista a ratos. Es la calidad, la calidad. Hay muchos artistas que hacen muchas cosas y no llegan a la calidad. Eso es lo que siempre diferencia al arte de lo que se aproxima al arte o lo que no es arte definitivamente. Hay un cuadro que es un rostro al que me quiero referir que se llama El prisionero. En ese cuadro yo me demoré en pintar 3 años. ¿No? Así como puedo hacer un dibujo en 10 segundos, yo en ese cuadro me he demorado 3 años en pintarlo. No de pintarlo todos los días, no, pero lo pintaba algo y lo ponía ahí a descansar y me estaba viendo ese rostro y me decía, no está bien. Entonces le retomaba después de una semana, de un mes y le seguía pintando, en fin, y se demoró 3 años hasta decirle que está terminado. El arte no tiene tiempo, no tiene decir esto tiene que cumplirse en tal tiempo. El arte surge a veces de una manera espontánea, rápida, libre. El otro es el trabajo, el hurgar en las entrañas mismas de uno, en las entrañas de la imagen que uno crea, ¿no es cierto? Es decir, hay tanta cosa que contribuye a que la obra de arte se dé o no se dé. Tenemos una gran cantidad de cabezas y rostros que él ha dibujado que no es posible identificarlos con nadie en particular. Esa expresión de esos rostros nos llevan más bien a categorías, rostros de miedo, rostros de dolor, de temor, de susto, de espanto, de locura.
Si en un segundo una cámara fotográfica, por ejemplo, puede captar algo de la expresión de un rostro, en 3 años todo lo que el arte y el arte figurativo, que yo sostengo que nunca va a morir, ¿no? A pesar de la invención de la cámara fotográfica y del cine de la televisión y todo esto, el arte figurativo no va a morir nunca. La cámara fotográfica le dispara a uno y le congela, ¿no es cierto? Le congela la expresión. En este cuadro que se lo ha estado viviendo 3 años, y cada día que se lo ha pintado, pues uno está viviendo experiencias, ha estado sintiendo vivencias. Entonces es un cuadro de un contenido que tiene impresionante. El hecho de haber hecho muchos retratos, los ha hecho de su familia y de personas diversas. Y el retrato siempre trata de captar la personalidad del retratado. O sea, es un caso de especificidad en cuanto a las formas de los rostros y el espíritu del retratado. Recuerdo experiencias de cuando tenía unos 2 o 3 años, de rayar los periódicos que traía mi padre. Tengo en mi poder los certificados del primer grado de escuela, en que el profesor se había dado cuenta de mi inclinación por el dibujo y recomendaba en las observaciones del certificado que les dice a mis padres que me estimulen en la disciplina, en la actividad del dibujo. Era un niño, yo le digo con toda honestidad, feliz, vivía en la casa de mis padres pertenecían pues a una clase media alta. Recuerdo que desde muy temprana infancia pues yo estaba con esta cosa que es una suerte haberla tenido, ¿no? La inclinación por el dibujo, por la pintura. Esto yo no lo he pedido y es difícil saber de dónde viene, porque yo nunca he tenido dudas de lo que soy. Los jóvenes ahora, pues cuando llegan a la universidad, están dudosos de qué carrera seguir, en fin. Yo nunca tuve duda de lo que quería hacer, de ser pintor. Era abstracto gestual, ¿no? que fue muy interesante para mí, ¿no? Incursionar en ese campo, porque hasta ese entonces yo había venido haciendo una obra de formato más bien muy estructurado, ¿no? Con mi formación de arquitecto pues construía bloques de los años 60, cuyo ejemplo está aquí en el cuadro que ganó el premio Mariano Aguilera en el año 60, El hombre, la casa y la luna. Como yo quería salir de esa estructura tal vez un poco rígida, ¿no? Entonces rompí con el abstracto gestual. El abstracto gestual se supone que hay una libertad, manejar el pincel, el color con mucha espontaneidad.
esta ha sido una de las etapas más duras, críticas, dolorosas de mi trayectoria artística, porque yo salía del abstracto, quería encontrar la libertad después de haberla encontrado. O sea, la libertad de la libertad. Ya había llegado a un punto en que eso no me decía nada, y entonces yo traté en España, que yo viví el año 69, de salir de esos planteamientos, y entonces empezaron a surgir imágenes cargados de un dramatismo pero tremendo. Y entonces casualmente conocí a un pintor muy famoso en Europa, en Francia particularmente, que fue Marian, judío polaco que residía en París hasta hace pocos años, del 69, que había sido apátrida, pero lo dramático de este pintor fue que fue fusilado 2 veces a los 14 años. Sobrevivió milagrosamente a los fusilamientos, y en el segundo fusilamiento perdió una pierna. Entonces él andaba con muletas y pintaba echado en el suelo, lógicamente, porque no podía pararse sobre una sola pierna. Entonces, como hicimos amistad con él, ¿no? Y yo pinté con él también echado en el suelo para compartir y recibir su influencia, de la cual me honro realmente, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos le dio nacionalización y entonces radicó en Nueva York, ¿no? En Nueva York empezó pues a trabajar, y lo conoce mucho en Nueva York, y iba a España porque le gustaba mucho España y a pasar solamente vacaciones, que es cuando yo le conozco. Después de 2 o 3 años que voy a Nueva York, lo quiero visitar. Llamo por teléfono, me contesta su señora y me da la noticia de que había muerto cayéndose en la bañera. O sea, un hombre que fue fusilado a los 14 años 2 veces, se cayó en el baño y se murió. Para que vean ustedes la cosa que uno nunca sabe, ¿no? Entonces yo recibí influencia de este gran pintor, Marian, ¿no? Y desde luego pues una influencia poderosísima, porque la pintura de él es de un neoexpresionismo tremendo, de una fuerza increíble. En la edad esta de los 8 o 9 años yo estaba pues jugando, como todos los niños juegan, ¿no? Jugando con los juguetes que me daban en las Navidades, con el trompo, con los carros, pero al mismo tiempo me gustaba hacer cosas con mis manos, ¿no? Por ejemplo, pues armaba casas, ¿no? Armaba casas, y los objetos que están aquí en la exposición, pues que son cuando yo tenía pues 8 años aproximadamente, esos los hice cuando mi padre me encerraba en el dormitorio para que estudie. Y a mí no me gustaba estudiar, ¿no? Entonces me metía de contrabando unas tablitas, una hoja de gilet, un lápiz y goma. Desde la temprana infancia me llamó la atención la cosa social. Lucha por el poder, en cierto sentido, ¿no? La reflexión por el poder, ¿no? Yo convoco al espectador a hacer una reflexión sobre el poder, ¿no? Que muchas veces hay una forma mal utilizada del poder. Es un llamado a reflexionar sobre el poder cuando todas las bandas de los presidentes ahí, tratados de una manera irónica y sarcástica, dicen mi poder en la Constitución, mi poder, mi poder, mi poder, como si en ellos estaría el poder, en una persona, en un individuo, lo cual es ridículo. ¿En dónde debe estar el poder? En la Constitución, no en mí, ¿no? Porque hemos tenido presidentes que han sido dignos de estar ahí en la presidencia,
pero muchas veces hemos tenido unos pobres diablos. Por eso hay un diablo que está con la banda presidencial que dice mi poder, y el círculo central ahí sí dice el poder en la Constitución, que es donde debe estar el poder. Luego, pues, de esta etapa abstracto-gestual influenciada por los pintores de acción norteamericanos, Pollock, Klein, de Kooning, Rothko, que paralelamente algunos de ellos también se habían interesado por el budismo zen. La experiencia del budismo zen es la caligrafía del alfabeto que realizada con pinceles, en fin, lo que van probando es cierto perfeccionamiento del espíritu del ejecutante. Los trazos en esas pinturas siempre tienden a la geometría. Generalmente tienen que ser sobre blanco, negro sobre blanco. Me parece interesante que el pintor Osvaldo Viteri ha insertado otros colores. Es un eximio dibujante. Las tintas de él, las manchas de él. Algunos críticos han mencionado que tiene tendencias o influencias picasianas o de Goya, pero ocurre que la originalidad químicamente pura no existe. Desde el año 54-55 empecé a trabajar como modelo desnudo en el taller de Jan Scheuder y de Lloyd Wolff. Ha sido para mí una disciplina que le he llevado y que la sigo llevando hasta ahora, porque a través de esta disciplina uno calibra si es que uno se está repitiendo, ha convertido el arte en un esquema o realmente lo está viviendo, lo está sintiendo. Además que el cuerpo humano es la cosa más hermosa y bella. El cuerpo de la mujer es la obra perfecta de la naturaleza. Además considero que el cuerpo desnudo de la mujer es sagrado, ¿no? El cuerpo de la mujer es sagrado porque es donde nace la criatura. Es el origen de la vida. Yo
Fue una serie que se inició con una mujercita de pueblo, ¿no? Que trabajaba en su esposo en mi casa y se quedó encinta. Yo le pedí permiso a ella y a su esposo para que me posara los 9 meses de la gestación. Y en esos 9 meses le hice muchísimos dibujos, ¿no? De todo el proceso, desde cuando se quedó encinta hasta cuando dio a luz, los 9 meses de la gestación. Una serie que fue expuesta en el año 72 en la Galería Altamira, ¿no? Que tuvo un éxito realmente extraordinario, ¿no? La obra de los ensamblajes reúne pues no solamente muñecas, ¿no? Claro, de lo que más se ha hablado son de las muñecas, pero usted ve que la muñeca es un elemento, yo trabajo con símbolos, ¿no? Elementos, símbolos, que son los muñecos, que son las casulias, los ornamentos, que son los brocados antiguos, que son las arpilleras, que son las medallas, que son las monedas, es decir, hay una serie de objetos símbolos. Entonces no son muñecas por muñecas, sino que son símbolos, que uno tiene que hacer lecturas, ¿no? Que para escarbar un poquito y poder sacar conclusiones del contenido de esas obras. ¿Qué significa? ¿Por qué están dadas ahí de esa manera? Las famosas muñecas de Viteri, las muñecas de trapo de Viteri, en fondos ominosos o en fondos blancos o con riscos, con abismos, como telón de fondo, han conmovido al continente y, por supuesto, han conmovido al mundo. Los ensamblajes están relacionados concretamente con nuestra historia, con la historia de nuestra cultura. Así es como hay que verlos, porque efectivamente uno encuentra ahí formas que nos hablan del mundo prehispánico, del mundo mestizo, criollo, y también de las formas indígenas actuales. De manera que yo creo que los ensamblajes son precisamente las manifestaciones de arte de la cultura que somos, una cultura mestiza. Esas son las formas propias de nuestra cultura. Cuando tenía unos 5 o 6 años, yo estuve en contacto con los niños indígenas de las propiedades de mis abuelos y de un bisabuelo, ¿no? Y entonces cuando uno es niño no tiene prejuicios ni complejos, y los niños indígenas de esas propiedades eran como hermanos de uno, no había diferencias. Y ellos me mostraron y me abrieron un horizonte que hasta ese momento yo no lo había conocido. El mundo del campo, el mundo del maíz, el mundo de la tierra, del polvo, del viento, ¿no es cierto?, de los animales, de la tórtola, del gorrión, ¿no? Y esto pues para mí fue una riqueza, pero sobre todo el contacto con ellos. Hay un cuadro parecido al Ojo de Luz, que está allá, ¿no? Un poco más pequeño, de formato más pequeño, que crea una ilusión óptica. Y si bien tiene un contenido, tiene una serie de significantes que la gente se pregunta, ¿por qué están en la luz estos? ¿Por qué están en la sombra estos otros? Tanto en México, en el Museo Rufino Tamayo, como aquí esta ocasión, la gente cree que está un reflector iluminándolo. Entonces se regresan a ver dónde está el reflector. Y había un señor en Ambato que quería hacerle sombra al cuadro, y entonces se desabrochó el saco y ponía así para ver si hacía sombra.
he hecho ilustraciones de autores muy importantes, muy conocidos, como son Filoteo Samaniego, como son Francisco Tobar García, como son Alfonso Barrera, ¿no? Que hicimos también una cosa parecida con Alfonso, tanto en el país de Manuelito como en la última obra que acaba de sacar, ¿no? Sobre el Sancho en América. Cuando me invitó a ilustrar Marco Antonio Rodríguez del libro Jaula, se me ocurrió trabajar conjuntamente y le propuse que nos reuniéramos en sesiones de trabajo para que trabajáramos él leyendo sus cuentos y yo haciendo dibujos y de esta manera ser los protagonistas de una sola obra. Pero él me aceptó gustoso y así surgió pues una obra ilustrativa que yo considero que es una de las más importantes que he hecho, ¿no? En la exposición que hice en Cracovia, en Polonia, ¿no? Cuando recibí los cuadros de regreso, algún espectador o espectadora había añadido unos muñequitos de miniatura, pero minúsculos, hechos con hilo entorchado, hilos de colores, y eso casi pasaban desapercibidos. Yo no sé cómo pude descubrir, así que los recogí, los tengo guardaditos, esos muñequitos que los habían añadido. A los 15 años que tuve, pues se produjo la guerra del Socavón, que poco se conoce sobre ella. Pues yo estuve presente prácticamente en esa guerra, viendo y escuchando sobre todo el sonido de las balas que pasaban por encima de mi cabeza, de las balas de fusil que silban, ¿no? Textualmente silban las balas, ¿no? Y a la noche con un hermano mío, por ese entonces estudiante de medicina, acudimos al hospital de Ambato para ayudar a curar a los heridos. Pasamos toda la noche curando a los heridos, unos de los cuales se salvaron, otros murieron, ¿no? En mis manos tuve, ¿no? A esa edad, a los 15 años, los miembros destrozados, brazos, piernas, y todo esto, una experiencia terrible para un muchacho de 15 años. Y luego el 49, cuando tenía 17 años, ¿no? El terremoto de Ambato, que fue terrible, pues, ¿no? 6.000 muertos, y que yo tuve la oportunidad de recorrerme toda la provincia, ¿no? Porque mi padre en ese momento fue presidente de la Cruz Roja de Tungurahua. Entonces esto parece que se permaneció represado en mi espíritu, en mi memoria, hasta que hace pocos años de pronto explota de una manera impresionante, porque surgen con una fuerza, con una intensidad, con un dramatismo, todas estas vivencias recogidas desde la infancia hasta hoy día y que por no sé qué razón permanecieron tapadas. El gran Viteri, el genio, porque realmente estamos frente a un genio, Osvaldo Viteri se ha alimentado de todas las corrientes universales, es un formidable lector y todo ese amasijo intelectual, existencial, humano, ha servido para que su propuesta visual sea, sin duda alguna, una de las de mayor resonancia en el ámbito mundial del siglo XX.
Entonces esto de que la gente que llegue se conmueva, para mí sería ya suficientemente gratificante, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Que llegue de alguna manera a producirse lo que se conoce la catarsis. Entonces, mientras yo mantenga esa ilusión, ¿no? El hecho de sentirme vivo, el hecho de estar fundamentalmente activo, con más ilusión cada día, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que yo aspiro del arte.